Ella solo quería enseñar en paz, hasta que apareció un médico millonario y lo cambió todo. Pero lo que comenzó con un esguince de tobillo se convirtió en el amor más inesperado de su vida. Hola mis amigos y amigas. Antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. La tormenta que se estaba formando sobre Buenos Aires ese jueves parecía cargar con el peso de todos los silencios no dichos por Clara Villalba a lo largo de la semana. El cielo que se oscurecía, los relámpagos que cruzaban el horizonte y el sonido rítmico del agua golpeando el vidrio crearon una banda sonora casi melancólica para el comienzo de su día. Desde la ventana empañada de la sala de profesores, observaba las gotas correr como versos desorganizados de un poema que aún no sabía cómo escribir. La taza de té, ya caliente en sus manos, le trajo un discreto consuelo. Clara tenía 28 años. Enseñaba literatura en el colegio público de San Bartolomé y era una de esas personas que parecía vivir más en sus pensamientos que en la realidad que les rodeaba. Su abrigo de lana estaba abotonado hasta el último botón, su cabello castaño recogido en un moño suelto y sus ojos ligeramente rojos por haber pasado la noche releyendo a Rosa do Povo, de Drummond. Murmuró para sí misma mientras volvía a mirar los cuadernos sobre la mesa. Olvidé mirar el pronóstico. Típico de mí, siempre enterrada en libros. A su lado apareció Débora, la profesora de matemáticas, con una taza de café humeante en la mano y una sonrisa cariñosa. «Hoy van a llover cuchillos, ¿sabes?», bromeó. Clara soltó una risa baja y miró hacia otro lado. «Menos mal que hoy mi clase trata sobre Vinicius. Al menos la atmósfera estará a tono con los poemas». La lluvia aumentó cuando Clara salió de la escuela a última hora de la tarde. El aire frío nos ardía las mejillas y las aceras ya empezaban a convertirse en ríos improvisados. Sostenía firmemente contra su pecho un libro, una antología de poesía que le había regalado su abuela, mientras equilibraba su bolso sobre su hombro y trataba de abrir el paraguas que se atascaba constantemente. Estaba a pocos metros de la parada de autobús cuando un coche que circulaba a toda velocidad atravesó un charco profundo, enviando una ola de agua sucia hacia él. El repentino impacto la hizo perder el equilibrio, y cuando intentó retroceder, su pie resbaló en la acera lisa. Había una grieta seca. Clara cayó con fuerza y un grito ahogado escapó de sus labios. Su tobillo izquierdo palpitaba con un dolor agudo y tuvo que apoyarse contra la pared más cercana para no desmayarse. El agua corrió por su ropa, pegando la tela a su cuerpo, y el libro cayó al suelo, completamente empapado. Por un momento se quedó allí, sin palabras, como si el mundo a su alrededor hubiera quedado silenciado por la conmoción. «¿Está todo bien, señorita?», preguntó un hombre con boina que se acercó corriendo. Ella intentó responder, pero solo pudo asentir temblorosamente. El hombre sacó su teléfono celular del bolsillo. «Llamaré a una ambulancia. No intentes levantarte, por favor». En el hospital municipal, Dr. Ramón Carrillo, Clara fue recibida con la misma frialdad funcional que suele reservarse para las víctimas de accidentes en un día normal. Los pasillos olían a desinfectante y a cansancio, y el tiempo parecía alargarse entre una camilla y la siguiente. Ya en la sala de triaje, con el tobillo envuelto en una bolsa de hielo y la ropa sustituida por un delantal desechable, Clara se sintió expuesta, como si estuviera emocionalmente desnuda. La puerta se abrió y un hombre con bata blanca entró con pasos firmes. Alto, moreno, de rasgos austeros y una mirada que combinaba el análisis clínico con una sombra de aburrimiento. «Señorita Villalba», llamó, mirando el portapapeles. Ella levantó la mirada, avergonzada. «Sí», él se acercó. «¿Puedes caminar hasta la camilla?». Clara lo intentó,
pero al poner el pie en el suelo el dolor la hizo retroceder con un gemido. Lorenzo la agarró del brazo con firmeza, pero no bruscamente. «Mejor no forzarlo», dijo en un tono más suave de lo esperado. Ella asintió en silencio, permitiéndole ayudarla. Mientras la acomodaba, notó que la bolsa estaba en un rincón de la habitación y dentro de ella un libro con las páginas pegadas. «¿Pizarnik?», murmuró sorprendido. «¿Lector de poesía?». Clara respondió en un susurro casi defensivo. «Sí, siempre». Él asintió levemente y por primera vez sus ojos ya no parecían indiferentes. El examen continuó en silencio, entre toques clínicos y respiraciones contenidas. Lorenzo manipuló su tobillo con precisión, pero su mente vagó hacia las palabras que imaginó escritas en aquellas páginas húmedas. No es común ver a alguien llegar aquí con un libro de poemas en la mochila, y menos aún tratándose de Alejandra. Clara sonrió levemente, aunque sentía dolor. «A menudo digo que los libros me salvan de los días malos». Él no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada el tiempo suficiente para que Clara apartara la mirada, sonrojándose. Había algo en ella que desafiaba la rigidez del mundo hospitalario, una presencia discreta, pero que no podía ser ignorada. «Necesitarás descansar unos días», dijo finalmente, mientras anotaba algo en el expediente. «El esguince es leve, pero se recuperará bien». Antes de salir de la habitación, Lorenzo dudó un breve instante. «Cuida bien ese libro, parece importante». Clara parpadeó lentamente, todavía sin comprender qué veía el médico en ella, que le hacía hablar con tanta amabilidad. «Es uno de mis favoritos», respondió, y solo después de irse se dio cuenta de que estaba sonriendo. 3 días después, Clara regresó al hospital para su primer chequeo. «Me sentí un poco más seguro, a pesar de la muleta improvisada y de la hinchazón que aún persistía en mi tobillo». Llegó 15 minutos antes de la hora prevista, como siempre hacía con todo en la vida, y esperó en recepción, leyendo lentamente un poema de Manuel Bandeira en un libro de tapas azules que llevaba en el bolso. El ambiente hospitalario, antes opresivo, ahora parecía tener un pulso diferente, casi íntimo. Cuando Lorenzo apareció en el pasillo, ella levantó la vista con un sobresalto involuntario. Llevaba la misma bata de laboratorio, pero ahora con las mangas arremangadas, dejando al descubierto parte de sus antebrazos y un viejo reloj en su muñeca. «Señorita Villalba», llamó de nuevo, pero en un tono más relajado. «Si lo prefieres, puedes llamarme Clara». Él asintió con una sonrisa contenida. «Clara, entonces, puedes pasar». La oficina estaba en silencio y la luz natural que entraba por las persianas dejaba rayas doradas sobre el escritorio. Mientras ella se acomodaba, Lorenzo cogió el portapapeles. «¿Cómo está el dolor?». Clara respondió con sinceridad. «Más pequeño, pero aún me duele sostenerlo». Se acercó a examinar el lugar y en ese gesto notó algo nuevo. Sobre su tobillo lesionado, parcialmente visible debajo del dobladillo arremangado de sus pantalones, había un pequeño y delicado tatuaje, una fina pluma, dibujada con trazos suaves y precisos, casi como un boceto en acuarela. Lorenzo se inclinó un poco más para observar con un discreto jadeo. «No parece encajar con tu personalidad tímida», comentó sin ironía, solo con genuina curiosidad. Clara sonrió, sorprendida por la observación. «La gente es más compleja de lo que parece, doctor». Él levantó la mirada y por un momento ambos guardaron silencio, atrapados en esa tensión que surge cuando dos presencias comienzan a reconocerse más allá de las formalidades. «Lorenzo». «Puedes llamarme Lorenzo». Ella asintió. Las palabras también tienen múltiples matices. Como una pluma, pueden significar ligereza o fuerza. Depende de quién las mire. Reanudó su postura habitual, pero algo ya había cambiado entre ellos. No eran solo un paciente y un médico. Fue un intercambio, una apertura.
una invitación tácita a ver al otro más allá de lo que muestran los ojos. En los días que siguieron, Clara se encontró pensando en Lorenzo más a menudo de lo que quería admitir. No fue un encantamiento evidente ni una pasión abrumadora como las que se describen en los libros. Fue una presencia que permaneció, como una canción que suena suavemente pero no se va de tu cabeza. Recordó la forma en que él sostenía su pierna firme y cuidadosamente, la forma en que estudiaba su libro, la pausa antes de salir de la habitación. Al mismo tiempo, sabía que era una tontería hacerme ilusiones. Lorenzo era médico, guapo y exitoso. Y ella, bueno, era profesora de literatura en una escuela pública, proveniente de una familia sencilla de Avellaneda, criada por su abuela y acostumbrada a llevar el mundo en silencio. «No viajes, Clara», se dijo una noche, mientras se untaba ungüento en el tobillo y releía un pasaje de Pizarnik. Eso fue solo cortesía, amabilidad médica, pero una parte de su corazón, obstinada como siempre, insistía en que había algo más. Un detalle en sus ojos, un silencio compartido, un eco. Fue un sábado soleado, casi 2 semanas después de la consulta, que el azar hizo que el destino tomara un nuevo giro. Clara, ya sin muletas, decidió caminar hasta el Parque Centenario para despejar su mente y escribir en su cuaderno. El clima era agradable y había música en vivo en el kiosco de Música Central. Eligió un banco lejos del lago y sacó un bolígrafo azul y hojas sueltas de papel de su bolso. Se perdió en sus pensamientos por un tiempo, indeterminado, hasta que escuchó una voz familiar detrás de él. ¿Siempre escribes al aire libre o es un nuevo hábito? Era Lorenzo, con una camiseta negra y unos vaqueros oscuros, sosteniendo 2 helados en vasos de papel. Ella parpadeó sorprendida. No sabía que frecuentabas los parques. Él se rió entre dientes y se sentó a su lado. Digamos que es un hábito reciente, quizá influenciado por cierto lector de poesía. Ella se sonrojó, pero aceptó el helado que le ofreció. Vainilla y dulce de leche. ¿Lo hice bien? Clara sonrió. Lo superó. La tarde en el parque parecía conspirar a favor de algo nuevo. Lorenzo y Clara permanecieron allí casi 1 hora, sentados uno al lado del otro, compartiendo helados y frases que se iban haciendo más íntimas a medida que caía el sol. Hablaron de todo un poco, de la infancia, de los miedos, de los sueños que habían dejado de lado. Clara dijo que aprendió a amar los libros gracias a la influencia de su abuela, una costurera que leía poesía en sus tiempos libres. Lorenzo, por su parte, confesó que casi estudió fotografía antes que medicina, pero que la presión familiar siempre lo empujó hacia el camino más noble. Mi abuela decía que la poesía salva, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba, comentó Clara mirando el lago. Él sonrió. A mí también. Me leyó a Neruda cuando era pequeña. Creo que por eso todavía me emociono con palabras bonitas, incluso después de años de cirugía. Hubo una pausa, de esas que no avergüenzan, solo profundizan. Luego añadió en voz más baja: contigo me siento diferente, más ligero. Clara miró hacia otro lado conmovida. Creo que todos usamos armadura en los lugares donde necesitamos parecer fuertes. Y allí, en ese banco, 2 mundos diferentes se tocaron por primera vez sin máscaras. La semana siguiente, Clara recibió un mensaje inesperado. Fue una invitación a ver la obra Morte e Vida Severina en el Teatro San Martín. No es una reunión, es cultura, bromeaba el mensaje, seguido de un emoji de un libro. Ella dudó, se mordió el labio y volvió a leer. Después de unos minutos respondió: se acepta la cultura, pero sin presiones. La noche de la presentación, Clara lució su mejor vestido, un azul discreto, de tela ligera, y recogió su cabello en un sencillo moño, dejando 2 mechones sueltos sobre su rostro. Lorenzo la esperaba en la puerta del teatro.
impecable con un traje gris oscuro y con 2 entradas en la mano. Cuando la vio, le dedicó una sonrisa sincera. Es precioso, o sea, elegante, combina con la pieza. Clara sonrió tímidamente. Gracias, tú también pareces sacada de una novela romántica. La obra comenzó, pero durante los intermedios el verdadero drama tuvo lugar detrás del escenario social. En la línea del vino, Lorenzo presentó a Clara a Carmen, una conocida de la élite médica de Palermo. Ella es Clara Villalba, profesora de literatura. Carmen estrechó la mano de Clara con calculada frialdad y una sonrisa ligeramente condescendiente. ¡Qué bonito! La PAM. Educación es la base de todo. Más tarde, mientras tomaban una copa en la sala del teatro, se acercó otra figura. Beatriz, la exnovia de Lorenzo, apareció con su aire naturalmente sofisticado y una copa de vino espumoso en la mano. Rafa, qué sorpresa verte aquí y en tan buena compañía. Lorenzo respondió con amabilidad contenida. Buenas noches, Bea, soy Clara. Beatriz lo miró de arriba a abajo y sonrió con la punta de los labios. ¡Qué bonito! Rafael apoyando causas sociales incluso en su vida privada. Clara fingió no oír, pero por dentro sintió el impacto como una puñalada envuelta en perfume caro. Al salir del teatro, ella permaneció en silencio unos minutos, hasta que Lorenzo le preguntó si estaba bien. Sí, respondió, pero luego añadió, sin mirarlo directamente, no creo que sea muy buena en estos lugares. Él se detuvo y la miró seriamente. ¿Y quién dijo que tienes que serlo? Te traje porque disfruto de tu compañía, no para encajarte en un molde. Clara respiró profundamente y sintió que el nudo en su garganta desaparecía lentamente. Gracias, de verdad. La velada terminó con una cena tardía en un pequeño café de Recoleta, lejos del brillo artificial de la élite. Sentados en una mesa de un rincón, entre estantes de libros viejos y suave música instrumental, Clara y Lorenzo parecieron finalmente respirar levemente. Él pidió un café fuerte y ella pidió una infusión con limón. La conversación retomó su ritmo natural y al hablar de su trabajo en el hospital, Lorenzo reveló más de lo que pretendía. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido la fotografía. Quizás estaría en algún pueblo africano, capturando rostros e historias, en lugar de pasar mis días en un turno sofocante. Clara apoyó la barbilla en su mano, curiosa. ¿Aún quieres esto? Él dudó, y luego respondió con franqueza. Sí, hay un proyecto de Médicos Sin Fronteras en Mozambique. He pensado en apuntarme, pero siempre me ha parecido una decisión egoísta. Clara lo miró dulcemente. A veces seguir tu corazón es exactamente lo opuesto a eso. Lorenzo guardó silencio un momento, antes de decir en voz baja, si me voy, quiero que vayas conmigo. Durante unos segundos, Clara no pudo reaccionar. La invitación quedó suspendida en el aire como una nota suspendida, pesada y suave al mismo tiempo. Juntó las manos en su regazo, sintiendo el calor del té enfriarse sin darse cuenta. La pregunta de Lorenzo no había sido impulsiva. Podía sentirla en su mirada, en su respiración contenida, en la forma en que sus dedos rozaban el borde de la taza sin darse cuenta. Pero para Clara, la idea de dejar todo lo que conocía, su abuela, su escuela, sus libros, su sencilla rutina, parecía demasiado alejada de la realidad. Mozambique, repitió en un susurro. Lorenzo asintió, con los ojos fijos en los de ella. Sí, por primera vez en mi vida, quiero decidir mi camino, no por estatus ni por obligación. Y te quiero en ese camino. Ella tragó saliva, con el corazón acelerado. Rafael, todo esto está pasando muy rápido. Apenas empezamos a conocernos. Él extendió la mano y cubrió la de ella. Es cierto, pero me hiciste ver que puedo ser más que un médico ejemplar, y no quiero perder eso. Clara bajó la mirada. ¿Y si solo es una fantasía, Lorenzo?
¿Y si despiertas al otro lado del mundo y te das cuenta de que solo soy un bonito paréntesis en tu vida? Tardó un tiempo en responder. Que sea entonces el paréntesis más sincero que jamás haya experimentado. En los días siguientes, Clara se encerró en sí misma. Regresó a la escuela, reanudó las clases y se sumergió en los textos de Cecilia Meireles y Fernando Pessoa como si buscara respuestas en los versos. Evité mirar mi celular. Ignoré los breves mensajes de Lorenzo, que oscilaban entre «estoy pensando en ti» y «entiendo tu silencio». Había una angustia constante en su pecho, un miedo de arriesgarlo todo y perder terreno. Por la noche, se sentaba junto a su abuela en el porche y escuchaba sus historias. El sonido de los tranvías lejanos se mezclaba con el canto de las cigarras. «Has estado demasiado callada, niña», le dijo una vez su abuela, sin apartar la vista de su tejido. Clara dudó un momento y luego respondió: «Conocí a alguien que me hace querer pasarme de la raya, pero pasarme de la raya, abuela, me da miedo». La anciana sonrió tiernamente. «Da mucho miedo. Pero a veces, simplemente saliéndonos de la norma, escribimos una nueva historia». Clara sonrió levemente, pero por dentro, el conflicto estaba subiendo como una marea. Esa misma semana llegó una noticia inesperada. El padre de Lorenzo había sufrido un infarto. Clara se enteró por un mensaje breve y frío que recibió de madrugada. «Perdón por desaparecer. Mi padre está en el hospital. No puedo pensar en nada más ahora mismo». Fue como si su mundo se hubiera derrumbado de repente, y con él todo lo que habían construido. Ella quería responder, ofrecer apoyo, pero no sabía cómo. «Acabo de escribir y borrar varias veces». El sábado siguiente esperaba una llamada, una visita, algún gesto. Nada. El silencio de Lorenzo era como una ausencia gritante. Cuando finalmente se volvieron a encontrar, por casualidad en el pasillo del hospital, donde Clara había llevado a un estudiante herido para recibir tratamiento, él era diferente, cansado, distante, envuelto en un manto invisible de responsabilidades. «Hola», dijo ella suavemente. La miró fijamente durante un segundo demasiado largo. «Clara, este no es un buen momento». Ella asintió. «Entiendo. Solo quería saber si estabas bien». Lorenzo forzó una sonrisa, pero su voz era un susurro apagado. «Intento mantenerlo todo bajo control. Y en medio de todo esto, te has convertido en otra cosa que me desestabiliza». Clara sintió como si una puerta se hubiera cerrado allí, justo delante de ella. Al día siguiente, sola en su habitación, Clara lloró por primera vez en semanas. No era un dolor abrumador, era una tristeza sutil y constante, como la lluvia que nunca se detiene, que moja lentamente hasta empaparlo todo. Ella escribía compulsivamente en las hojas sueltas de papel que guardaba en el cajón. No versos, sino letras. Palabras que nunca enviaría, frases que solo existieron porque dolían demasiado como para guardarlas. «Quizás me estaba engañando. Quizás nunca me incluyeste realmente en este mundo en el que vives. Quizás solo fui un soplo de aire fresco en medio de la presión. Y sin embargo, incluso con todo esto, había un sentimiento que no podía nombrar, algo entre anhelo y esperanza». En la escuela, Luía, su hermana menor, notó su desánimo. «¿Vas a dejar que este cuento de hadas se convierta en una tragedia solo porque el príncipe desapareció del castillo?» Clara se rió entre lágrimas. «No fue un cuento de hadas, fue solo un hermoso capítulo, que quizá ya haya terminado, pero en el fondo sabía que aún no había terminado la historia, porque cada vez que miraba el libro empapado de Pizarnik, recordaba cómo empezó todo y cómo, tal vez, aún podría empezar de nuevo». Los meses siguientes pasaron como páginas arrugadas de un libro que Clara no quería releer. La ausencia de Lorenzo se convirtió en rutina, un silencio cortés sostenido por mensajes espaciados
que nunca iban más allá de «¿Cómo estás?» o «Espero que estés bien». Ella respondió cortésmente, pero con un corazón cada vez más sobrio. Se centró en las clases, los estudiantes y los proyectos escolares. Creó un club de lectura para adolescentes, organizó una pequeña feria de 1900 libros usados y escribió artículos sobre literatura latinoamericana en blogs independientes. Y por la noche, en casa, volvía a escribir cartas que nunca enviaría, como si cada línea fuera una forma de purgar lo que aún latía bajo su piel. Lorenzo, por su parte, se había sumergido de nuevo en la rutina hospitalaria, cuidando a su padre, ocupándose de cuestiones administrativas, haciendo turnos largos. Y aunque permaneció de pie, había un vacío en él que no sabía cómo llenar. «Se te da bien alejar a la gente», dijo Beatriz una noche cuando lo encontró en la cafetería. «Y peor aún es admitir que los extrañas». Lorenzo no respondió, pero la frase se le quedó grabada durante días. El reencuentro se produjo de una manera absolutamente prosaica, pero con la intensidad de un giro literario. Clara fue invitada a hablar en un congreso educativo en Campinas, con un panel sobre el poder de la literatura como instrumento de transformación social. Cuando llegó al centro de convenciones, ajustándose las gafas en la cara y revisando nervioso sus papeles, no tenía idea de que Lorenzo estaría allí, en una de las salas paralelas, representando al hospital en una mesa sobre salud pública en las escuelas. Ella lo vio de reojo primero, caminando por el pasillo con su portapapeles en sus manos y su expresión atenta. Su corazón se aceleró como si algo la estuviera atrayendo hacia un lugar que creía haber superado. Intentó esconderse, pero fue inútil. Él también la vio, y por un momento permanecieron allí cara a cara, como si el tiempo hubiera regresado al parque, a la cafetería, a la sala de exámenes. «Clara», dijo, con una sonrisa tímida y un nuevo brillo en los ojos. «Sabía que estarías aquí. Llamé a tu escuela. Necesitaba saber dónde encontrarte». Ella sostuvo los papeles con fuerza. «Y ahora que me has encontrado, ¿qué quieres, Lorenzo?». La pregunta quedó en el aire, con una fuerza que desarmó cualquier respuesta ensayada. Lorenzo respiró hondo, dio un paso al frente y respondió con sinceridad: «Quiero construir algo contigo, de verdad, sin promesas de paraísos lejanos. Solo lo que tenemos aquí, ahora». Clara lo miró durante largos segundos, sin parpadear. Continuó: «Pasé meses intentando comprender por qué te perdí. Y entendí que nunca te di espacio para elegir conmigo. Solo te ofrecí una vía de escape. Ahora quiero una colaboración, una relación real, con los pies en la tierra. Me enseñaste que la poesía también es estructura, es forma. Así que quiero invitarte a esto, a crear algo concreto, juntos». Ella sintió que su corazón temblaba. Todavía dolía, todavía había dudas, pero el dolor no impedía el reconocimiento. Había verdad en sus ojos. «¿Y el proyecto de Mozambique?», él preguntó. Él sonrió. «Todavía lo sueño, pero hoy tengo otro proyecto en mente». Días después, Lorenzo se acercó a ella con una propuesta clara: combinar su experiencia en un programa de atención médica integral para escuelas públicas. Algo real, tangible, que uniera sus mundos de manera simbólica y práctica. «Quiero que seas mi compañero en esto, profesionalmente, pero también personalmente, si aún quieres». Clara escuchó todo en silencio, procesando cada palabra. Finalmente dijo con calma: «Aún quiero hablar. Aún tengo preguntas difíciles». Él rió, aliviado. «No esperaba menos de usted, profesor». Quedaron en encontrarse para tomar un café discreto en el barrio de San Telmo para continuar la conversación. No hubo votos eternos, ni planes locos. Solo presencia, solo voluntad. Esa noche, Clara regresó a casa con una hoja de papel en blanco en sus manos y la certeza de que, tal vez, era hora de comenzar a reescribir su historia.
El reencuentro en el Congreso fue solo el primer paso de un camino que ahora Clara y Lorenzo seguían con mucha más cautela. No volvieron a empezar con declaraciones ni promesas, sino con silencios cómodos y largos cafés en las mesas de los rincones. En cada encuentro se reconstruyó algo. Lorenzo comenzó a recoger a Clara frente a la escuela los viernes y juntos caminaban por el vecindario, hablando de los desafíos de la semana. Ella habló de los estudiantes, los exámenes de ensayo, un nuevo proyecto de lectura compartida con madres solteras de la comunidad. Habló sobre la atención pediátrica, el nuevo y exigente jefe, la carga emocional de tratar con familias en crisis. Un día trajo 2 alfajores envueltos en papel de seda. Recuerdo que dijiste que este era tu favorito. Clara miró sorprendida el dulce y luego a él. Escuchas incluso cuando pareces distraído. Lorenzo se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Es solo que digas cosas que valga la pena conservar. Estas pequeñas aproximaciones formaron algo más grande, un vínculo más sólido, menos pasional en el sentido efervescente, pero mucho más profundo. Cuando Clara tuvo una crisis de dolor de tobillo por caminar demasiado en un día de colegio muy ocupado, Lorenzo apareció en su casa esa misma tarde, sin avisar, con una bolsa de agua caliente, una banda elástica y una infusión de manzanilla con limón. Tienes que dejar de intentar salvar el mundo con una sola pierna, dijo, arrodillándose frente a ella para curar la hinchazón. Clara intentó reír, pero quedó visiblemente desconcertada por el gesto. No tenías que venir. Él la miró a los ojos mientras le envolvía el vendaje alrededor del pie. Pero yo quería. El silencio entre ellos hablaba más que cualquier frase. Ella no se apartó del tacto. Él no huyó de la mirada. Y cuando terminó de cuidar su tobillo, se sentó a su lado en el sofá durante unos minutos, escuchando música suave que salía del viejo tocadiscos de su abuela. Una noche, mientras comían empanadas hechas por doña Teresa, la abuela de Clara, en el pequeño patio iluminado por lámparas colgadas de alambres improvisados, Lorenzo parecía completamente a gusto en ese universo que antes lo había intimidado. Doña Teresa sirvió vino en copas de cristal sencillas y contó historias de cuando cosía vestidos de novia para las damas del barrio. Clara observó la escena con un nudo en el pecho, no de angustia, sino de emoción contenida. Ver a Lorenzo allí, riéndose de los chistes de su abuela, elogiando la masa de las empanadas, ayudando a recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Aquello era más que socializar, era afecto practicado, no declarado. A última hora de la noche, cuando la abuela ya se había dormido, Clara y Lorenzo estaban sentados en el umbral de la puerta, mirando el cielo oscuro. «Sabes que te ves diferente, ¿verdad?», dijo sin mirarlo directamente. Le tomó un segundo. «Creo que me estoy convirtiendo en quien debería haber sido desde siempre, sin los disfraces». Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Eso te hace más peligroso». Él se rió suavemente. «Prometo usar esta arma responsablemente». Poco a poco, Clara también le permitió ver partes de sí misma que nunca había mostrado a nadie. Mostró sus notas sueltas, los borradores de cuentos inacabados, los poemas que nunca se había atrevido a publicar. Lorenzo leyó con atención, sin prisas, y hizo preguntas con genuino interés. ¿Alguna vez has pensado en convertir esto en un libro? Los ojos de Clara se abrieron de sorpresa. ¿Crees que alguien leería esto? Él asintió con firmeza. Lo leería, porque es honesto, porque habla de la vida tal como es, con dolor, belleza y silencio. Ella permaneció en silencio por un rato, mirando el papel que tenía en las manos. Luego susurró: «Tal vez estoy escribiendo sin darme cuenta». Y Lorenzo añadió en voz baja y segura: «Y quizá esa sea la manera más verdadera de escribir». La idea del proyecto conjunto surgió casi orgánicamente.
Una tarde en la que ambos estaban sentados en una sala de profesores vacía, después de una charla que Clara había dado sobre la literatura como refugio emocional en entornos hostiles. Lorenzo, con la chaqueta doblada sobre el brazo y el pelo ligeramente despeinado, miraba fijamente la pizarra cubierta de frases garabateadas por los estudiantes. ¿Tienes idea del impacto que causas en la gente cuando hablas así, con tanta verdad?, preguntó sin apartar la mirada. Clara sonrió humildemente. Creo que simplemente le doy nombre a dolores que mucha gente ya siente. Luego sacó su celular y mostró el borrador de un plan que venía desarrollando desde hacía meses. Atención médica integrada con actividades pedagógicas y culturales en escuelas públicas. Quiero construir esto contigo, pero no como si tu idea apoyara la mía, ni viceversa. Quiero algo híbrido que represente nuestros dos mundos, cuerpo y palabra, ciencia y sensibilidad. Clara leyó en silencio los puntos que había escrito y al final levantó la vista con emoción. Esto es más que un proyecto, es casi un manifiesto. Lorenzo asintió. Y tal vez sea nuestra manera de devolver al mundo lo que aprendimos a través del dolor. En las semanas siguientes, comenzaron a reunirse no solo para tomar café y conversar, sino para reuniones reales. Mapearon las escuelas, recopilaron datos sobre la deserción escolar, las tasas de depresión juvenil y la falta de estructura básica. Hablaron con directores, trabajadores sociales, psicólogos. Clara, con su escucha sensible, conquistó a los equipos docentes. Lorenzo, con su rigor técnico y su tranquilidad segura, se ganó la confianza de los profesionales sanitarios. Un día, tras una reunión particularmente difícil con una ONG que exigía métricas demasiado objetivas, Clara estalló. Quieren cifras, pero nosotros intentamos hablar de personas. ¿Cómo se cuantifica lo que ocurre cuando un estudiante deja de cortarse porque encuentra significado en un poema? Lorenzo le tomó la mano discretamente debajo de la mesa. Encontraremos un idioma que entiendan, pero sin renunciar al nuestro. De regreso, ya en el auto, la miró de reojo y le dijo: «Tu enojo me recuerda por qué me enamoré de ti». Clara no respondió inmediatamente. Él simplemente sonrió, agarrando el volante con más fuerza. Una de esas noches atrás, Lorenzo la dejó en su puerta y, antes de que ella saliera del coche, hizo algo inesperado. Sacó de la guantera una caja sencilla, de cartón crudo, con cintas verdes. «¿Qué es esto?», ella preguntó sorprendida. «No es un regalo, es solo un recuerdo». Dentro de la caja había una copia seca y restaurada del libro de Pizarnik que Clara había perdido bajo la lluvia semanas atrás, la primera vez que se conocieron. Lorenzo había ordenado restaurarla página por página hasta reconstruirla casi por completo. Al final, añadió: «Una nueva hoja de papel en blanco con una dedicatoria escrita a mano, a la mujer que me enseñó a escuchar lo que no se dice». Clara tragó saliva con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Guardaste esto todo este tiempo?». Él asintió. «Nunca dejé de recordar, solo tuve que reaprender a estar presente». Sostuvo el libro cerca de su pecho como si protegiera un pedazo de su corazón. «Gracias. Eso significa más de lo que puedo expresar ahora mismo». Lorenzo la besó en la frente, en silencio, y en ese gesto sintió que tal vez, solo tal vez, estaba lista para confiar de nuevo. A la mañana siguiente, mientras Clara organizaba los materiales para su clase sobre crónicas urbanas, un estudiante se acercó a ella con los ojos brillantes de curiosidad. «Profesor, ¿es cierto que va a trabajar con ese apuesto doctor que vino a la conferencia la semana pasada?». Clara, sorprendida, rió. «¿Quién te dijo eso?». La niña respondió con entusiasmo. «Mi padre dijo que lo escuchó en la radio comunitaria, que vas a hacer un programa en las escuelas». Clara alisó los papeles, intentando contener el rubor en sus mejillas.
Todavía lo estamos estructurando. Pero sí, esa es la idea. El estudiante se acercó un poco más y susurró: creo que hacen buena pareja. Les gusta la poesía y los abrazos. Clara sonrió, incapaz de ocultar su emoción. Más tarde ese mismo día, le escribió a Lorenzo: sigo queriendo formar parte de esto, del proyecto, de nosotros. La respuesta llegó rápidamente. Entonces, empecemos de verdad, paso a paso, pero sin vuelta atrás. La formalización del proyecto se produjo con más emoción que técnica. Durante una presentación ante un comité municipal, Lorenzo se tropezó con los datos de impacto y a mitad de frase se detuvo, respiró hondo y confesó: lo siento, soy mejor con los bisturíes que con los gráficos, pero estoy aquí porque esta mujer, la profesora Clara Villalba, me enseñó que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, también es tener donde depositar los dolores que nadie ve. Clara, sentada a su lado, sintió que un calor le subía por el cuerpo. Nunca le gustó ser el centro de atención, pero en ese momento no había orgullo, solo gratitud. Al terminar la reunión, Lorenzo le tomó la mano y le dijo en voz baja: si funciona, genial, si no, lo intentaremos de nuevo, pero valió la pena. Ella le apretó la mano: todo saldrá bien, porque ahora tenemos una buena razón. Y ese mismo día, volviendo a casa en autobús, Clara sintió por primera vez que ya no era espectadora de su propia vida. Él estaba en el centro, escribiendo cada línea con la tinta más sincera que conocía, su coraje. Con el tiempo, el proyecto empezó a tomar forma. Se seleccionaron escuelas asociadas, los estudiantes comenzaron a recibir atención médica preventiva y se implementaron espacios de escucha y expresión artística en las aulas. Clara impartió talleres de poesía como herramienta emocional, mientras que Lorenzo coordinó un grupo de atención multidisciplinar con psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales. En las reuniones intercambiaban miradas que decían más que palabras y todos a su alrededor lo notaban. Había algo diferente allí, algo que fue más allá de lo profesional. Durante uno de estos encuentros, Lorenzo sorprendió a Clara con un discreto regalo: un cuaderno de tapa dura con páginas de papel reciclado y una frase grabada en la contraportada: escribe como quien cura. Clara abrió el cuaderno, se movió y lo miró con cariño. «Sabes que me dejas sin palabras, ¿verdad?» Lorenzo sonrió. «No quiero que te quedes sin palabras. Quiero que las tuyas llenen este cuaderno». Y supo, en ese momento, que escribir era una vez más que nunca, un destino. Las noches volvieron a ser compartidas, no con la ansiedad de los primeros encuentros, sino con la serenidad de los verdaderos reencuentros. Lorenzo era un mal cocinero, pero se esforzaba por preparar pasta con salsa de tomate en frascos de cristal y dejar una nota en cada uno. Para la poeta que escribe con el corazón. Clara se rió para sí misma mientras abría las notas y respondía con versos en las tapas de las loncheras. Una noche, después de una difícil reunión con el ayuntamiento que casi recorta parte del presupuesto del proyecto, Lorenzo la esperaba fuera de la escuela, bajo la lluvia. «Estás empapado», exclamó. «Y tú vales cada gota», respondió. Caminaron juntos hasta su casa, mojados y en silencio, y cuando llegaron a la puerta, Clara lo jaló suavemente. «¿Quieres entrar y escuchar el primer capítulo de mi libro?» Él la miró intensamente. «Nada me haría más feliz». Dentro de la habitación, abrió nerviosamente su cuaderno y comenzó a leer. La historia trataba sobre una mujer que aprendió a amar lentamente, después de años de esconderse detrás de cuadernos y silencios. Lorenzo escuchó cada palabra sin interrumpir y al final permaneció en silencio unos segundos. «Transformaste nuestro dolor en belleza, Clara. Eso es verdadera literatura». Ella lo miró con los ojos húmedos. «Solo escribí lo que debía decirse. Quizás lo que nunca llegamos a decirnos». Se acercó lentamente
Le sujetó el rostro con cuidado y le dijo, con tono firme y tranquilo, «Déjame decírtelo ahora. Te amo. No por la idea de quién eres, sino porque me demuestras cada día quién puedo ser a tu lado». Y en ese momento, el amor entre ellos dejó de ser una expectativa. Se hizo presencia. Se convirtió en construcción. Se hizo realidad. Los meses que siguieron fueron de construcción y descubrimiento. Clara y Lorenzo aprendieron a convivir en la vida cotidiana, en las mañanas de agendas apretadas, en las noches de cansancio y silencio, en las diferencias que antes parecían abismos y ahora se convertían en puentes. El proyecto fue creciendo de manera consistente. Se integraron 2 nuevas escuelas y alumnos que antes apenas participaban en clases, ahora se destacaban en talleres de poesía, teatro y círculos de conversación. Uno de ellos, Matías, de 12 años, leyó un poema sobre la ausencia de su padre y emocionó a todo el equipo. Clara lloró suavemente mientras lo veía recitar. «Nunca lo habría hecho sin ti», dijo Lorenzo, de pie a su lado. Clara meneó la cabeza. Lo hizo por él. Simplemente encendimos una vela donde estaba oscuro. Fue ese día que Lorenzo, al verla abrazando a los estudiantes en el patio, pensó con claridad por primera vez: quiero envejecer con ella. No por impulso, no por idealización, pero porque allí, en ese gesto, estaba todo lo que alguna vez había buscado. Clara también descubrió nuevas capas de sí misma. Los talleres que creó se convirtieron en textos, luego en capítulos, y, con el estímulo de Lorenzo y su abuela, finalmente reunió el coraje para enviar su manuscrito a una pequeña editorial independiente. Recibió la respuesta en una nublada mañana de junio mientras calificaba exámenes en el sofá. Aceptamos su original con gran alegría. «Necesitamos su texto», ella gritó de sorpresa, tapándose la boca con las manos, y corrió a la cocina, donde Lorenzo estaba preparando café. «Está aprobado», dijo con voz temblorosa. Él dejó caer la taza en el fregadero y la envolvió en un fuerte abrazo. «Clara, lo supe, siempre lo supe». Ella se rió entre lágrimas. «Mi nombre va a salir en la portada». «¿De verdad?». Él la miró dulcemente. «Y saldrá porque lo escribiste con el alma. Y las almas siempre encuentran lectores». La noche de lanzamiento del libro fue íntima, acogedora, en un sencillo centro cultural del barrio de Colegiales. Había profesores, estudiantes, vecinos, colegas del hospital, madres de estudiantes, personal de la escuela y, discretamente en el fondo, doña Teresa con ojos llorosos y una sonrisa orgullosa. Clara leyó un extracto del capítulo Primer día de lluvia, y cuando terminó, Lorenzo fue el primero en aplaudir. A su lado, un reportero de una radio comunitaria preguntó: ¿este personaje masculino está inspirado en alguien real? Clara sonrió levemente. Está inspirada en un médico que creía no saber amar, pero aprendió a escuchar. Después del evento, mientras recogían los libros y brindaban con jugo de uva y empanadas, Lorenzo la jaló hacia un rincón, cerca del estante de libros viejos. Me preguntaba: ¿puedo escribir la dedicatoria para nuestro próximo proyecto juntos? Ella lo miró divertida. Depende, ¿será un libro o una casa? Él la atrajo hacia sí. Contigo puede ser ambas cosas. Esa misma noche, Clara escribió la última página de su diario. No el libro publicado, sino el viejo cuaderno, el que comenzaba con cartas que nunca serían entregadas. En él escribió: el amor verdadero no se compone de grandes promesas, se compone de pequeños gestos, decisiones cotidianas y la valentía de seguir adelante incluso con miedo. Con él aprendí que el silencio también puede ser cariño, que la presencia también puede ser una palabra y que empezar de nuevo es un verbo que se conjuga en dos. Cerró el cuaderno con cuidado, como cerrando un ciclo. A su lado, Lorenzo dormía profundamente exhausto después del suceso, con uno de los libros abiertos sobre el pecho. Ella se acercó,
sacó lentamente el libro y le besó la frente. Gracias por quedarte, por volver, por quedarte otra vez. Y allí, en el silencio cómplice de aquella habitación, supe que no necesitaba finales perfectos. Lo único que había que hacer era seguir eligiendo y siendo elegido. Los días que siguieron al lanzamiento del libro estuvieron marcados por una rutina tranquila pero significativa. Clara y Lorenzo comenzaron a compartir no solo ideas y responsabilidades, sino también silencios y domingos de ocio. Se levantaban temprano los sábados para visitar ferias de libros usados y a menudo regresaban a casa con ejemplares amarillentos de autores olvidados, que luego leían juntos en el sofá entre sorbos de té y mantas viejas. Lorenzo, que antes se definía solo por el trabajo, ahora ha aprendido a permitirse descansar, a no llenar todo su tiempo con objetivos, a simplemente ser. ¿Sabes qué es? Lo que más me impresiona, dijo una mañana mientras Clara terminaba de corregir los ensayos, que incluso en el silencio siento que estamos hablando. Clara no apartó la vista de su cuaderno, pero sonrió dulcemente. Cuando hay verdad, la presencia habla más que las palabras. Y así fue como el tiempo entre ellos dejó de contarse en declaraciones y empezó a medirse en paz. El proyecto en las escuelas sigue firme. En una visita a una unidad en el lado oeste, Lorenzo notó a Clara sentada en el suelo con un grupo de adolescentes, todas con los ojos atentos, mientras leía un poema sobre la reconstrucción. Al verla allí, tan inmersa en ese universo que antes creía lejano, sintió una punzada de profundo orgullo. Luego de la actividad, mientras ella guardaba los materiales en su mochila, él se acercó a ella y le dijo: «Cada vez que te veo así, recuerdo lo vacía de sentido que estaba mi vida». Clara se metió el pelo detrás de la oreja sorprendida. «Ya has salvado vidas antes, Lorenzo». Él negó con la cabeza con una media sonrisa. «Sí, pero ahora sé por qué. ¿Y quién lo hizo?» Fue la primera vez que notó que había dejado de llevar la armadura. Él estaba allí, completo, vulnerable, sin necesidad de protegerse de sus propios sentimientos. Y eso fue lo que la hizo tomar una decisión silenciosa. Lo elegiría todos los días, durante el mayor tiempo posible. La noticia de que el libro de Clara sería reeditado en una versión ampliada con textos escritos por jóvenes participantes del proyecto llegó una lluviosa mañana de noviembre. La editorial sugirió incluir informes de los estudiantes y reflexiones conjuntas sobre los temas tratados en los talleres. Clara aceptó inmediatamente, con entusiasmo, y decidió que el libro se llamaría Lugares donde el dolor se convierte en palabras. Lorenzo fue el primero en leer la nueva introducción, escrita con delicado cuidado y firmeza emocional. Este libro no es una respuesta. Es una invitación a mirar con atención, a escuchar lo que no se dice, a sentir lo que se esconde entre líneas. Cerró el manuscrito y la miró con ternura. Te entregaste al mundo, y el mundo te lo devolverá en forma de transformación. Clara apoyó la cabeza en su hombro. No quiero ser genial, solo quiero ser útil. Lorenzo le besó el cabello suavemente. Ya lo eres. Para mí, fuiste donde todo empezó a tener sentido. Un domingo claro, sentadas a la sombra de un árbol del parque donde habían tomado su primer helado juntas, Clara preguntó: «¿Todavía piensas en Mozambique?» Lorenzo se quedó en silencio unos segundos, mirando al horizonte. Entonces respondió: «Sí, pero no con la misma urgencia. Ahora entiendo que marcar la diferencia no tiene nada que ver con la distancia, sino con la profundidad». Clara asintió, tocándole suavemente la mano. «Y si alguna vez quieres ir, lo consideraré». Él se volvió hacia ella con una sonrisa serena. «Y si un día quieres presentar un libro en Lisboa o hacer una residencia en Córdoba, voy contigo». Ella se rió. «Mira, ya estamos haciendo promesas». Él negó con la cabeza.
Estas no son promesas, son permisos. Nos permitimos soñar juntos. Es diferente. Y allí, bajo aquel árbol, con el sol filtrándose entre las hojas y las manos entrelazadas, Clara comprendió que el amor verdadero no grita. Él permanece, crece, él respeta. La fase final del proyecto piloto se completó con resultados que superaron las expectativas. En solo 6 meses, las tasas de abandono escolar disminuyeron en las unidades participantes y más de 200 estudiantes recibieron apoyo médico, psicológico o artístico. El impacto fue visible no solo en las estadísticas, sino en los ojos de los profesores, en las familias que volvieron a participar de la vida escolar y especialmente en los niños que empezaron a ver la escuela como un lugar de refugio y de expresión. Durante la presentación oficial de los resultados en el Departamento de Educación, Clara fue invitada a hablar. Llevaba una sencilla blusa blanca y una falda de 1900, algodón azul, como siempre, sin ostentación, pero su voz, cuando empezó a hablar, llevaba la fuerza de alguien que vivió cada línea de ese proyecto. La literatura es cuidado, la medicina es escuchar, la educación es un camino. Y todo esto solo ocurre cuando nos permitimos mirar a los demás con la verdad. Cuando terminó, recibió una ovación de pie. Lorenzo, desde el público, observaba con ojos brillantes, no por orgullo, pero por amor. De camino a casa, todavía en el coche, Clara se volvió hacia él y le dijo algo que llevaba días rondando en la cabeza. Quizás me resistí tanto, porque nunca imaginé que podría ser amada sin tener que transformarme para encajar. Lorenzo no respondió inmediatamente. Detuvo el coche junto a la acera, apagó el motor y la miró a los ojos. Yo tampoco sabía que podía ser amado, incluso en los días en que no soy fácil de admirar. Se quedaron allí en silencio, con lágrimas en los ojos, mientras afuera la ciudad continuaba indiferente. Luego extendió la mano y dijo: «Construyamos una casa, Clara, no de ladrillos, sino de decisiones. Una casa donde quepamos todos, incluso en los días en que parezca demasiado». Ella le apretó la mano con fuerza. «Vamos, una habitación a la vez». Unos meses después, ambos ya compartían un pequeño departamento en el barrio de Caballito, con estanterías improvisadas, plantas colgando de las ventanas y una mesa de madera donde Clara escribía por las mañanas mientras Lorenzo preparaba café. La abuela de Clara la visitaba los domingos, trayendo empanadas y bendiciones, y a veces, después de cenar, se turnaban para leer en voz alta Clarice Lispector, Cortázar, Mario Benedetti. Era una rutina sin pretensiones, pero profundamente construida. Y cuando finalmente se reeditó el libro de Clara, ahora con las historias de los jóvenes involucrados en el proyecto, se propuso lanzar el evento en una de las escuelas públicas atendidas. «Este libro es de todos nosotros», dijo ante el micrófono, con Lorenzo sentado en la primera fila. Al finalizar el evento se acercó con un sobre en sus manos. «Pensé que deberías ver esto». Era una carta del editor proponiendo una publicación internacional. «¿Quieres llevar tu historia al extranjero?», él preguntó. Clara leyó en silencio. Entonces respondió: «Quiero llevarme lo que construimos. Si es contigo, sí». En la última página del nuevo libro, Clara decidió incluir una dedicatoria que no existía en la versión anterior. Fue breve, pero llevó el peso de todo lo que habían vivido. Para Lorenzo, quien me enseñó que escuchar puede ser más transformador que cualquier grito. Y para todos los que creen que amar es, ante todo, cuidar. Cuando le mostró el extracto, Lorenzo sonrió emocionado, pero dijo: «Sabes que nunca he sido muy de palabras». Clara se rió. «Tengo palabras para ambos». La atrajo hacia sí con cariño y le dijo: «Entonces prométeme una cosa, que seguiremos escribiendo esta historia incluso cuando parezca ordinaria». Ella asintió, apoyando su rostro contra su pecho. «Lo prometo.
porque es en la parte común donde vive la verdad. Y esa noche, sentados juntos en el porche con una manta sobre las piernas y en el silencio compartido entre ellos, Clara supo, ya no había más comienzos ni finales, solo un camino elegido, día tras día. A principios de la primavera siguiente, Clara descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó como un suave susurro, entre dos clases y un ataque inesperado de náuseas. Sintió que el mundo giraba por unos momentos, no por miedo, sino por asombro. Pasó la mano por su vientre todavía plano, cerró los ojos y sonrió para sí misma. Por la noche preparó una cena sencilla, encendió velas, colocó un poema de Vinicius sobre la mesa y esperó a que llegara Lorenzo. Cuando él entró, cansado de su turno, ella lo abrazó fuerte y le susurró al oído: «Hay un nuevo corazón latiendo aquí dentro». Se quedó quieto por un segundo, su mirada perdida en la de ella. Luego sonrió con ojos llorosos. «¿Vamos a tener un hijo?». Clara asintió. Un hijo, o una hija, o poesía en forma de persona. Lorenzo se arrodilló ante ella y apoyó la frente en su vientre. «Entonces, escribamos la historia más hermosa de la historia». Los meses de embarazo se vivieron con dulzura y sencillez. Clara continuó dando clases hasta que su cuerpo se lo permitió y Lorenzo adaptó su horario para estar más presente. Juntos pintaron la habitación del bebé, eligieron libros infantiles y crearon una lista de reproducción con canciones que acompañaron su viaje. Las noches se hicieron más lentas, los diálogos más suaves y el amor, que ya era profundo, ganó capas de delicadeza. Un día, cuando sintió la primera patadita, Clara llevó la mano de Lorenzo a su vientre. «Está saludando a papá». Él sonrió, sus ojos llenos de luz. «¿Ya te gusta Neruda?». Ella se rió. «Aprenderás a que te guste, o a escribir tus propios versos». Y en ese momento, entre respiraciones lentas y manos entrelazadas, supieron. Estaban listos para el siguiente capítulo. El parto tuvo lugar en 1900, una mañana fría, pero Clara se sintió envuelta por un calor inexplicable. Lorenzo le sostuvo la mano durante todo el proceso, repitiendo suavemente: «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Mientras el llanto del bebé resonaba por la habitación, los dos se miraron como si el tiempo se hubiera detenido. Era una niña. Clara la recibió en sus brazos con lágrimas corriendo por su rostro y susurró: «Bienvenida, Lucia». Lorenzo, al verlos juntos, perdió el habla. Él simplemente los abrazó, como quien protege un universo entero. Al salir del hospital y ya en casa, Clara se sentó en el sillón del porche con el bebé en brazos, Lorenzo a su lado, y dijo: «Pensé que el amor era algo lejano, pero hoy sé que vive aquí». Él se inclinó, presionó sus labios contra los de ella, y el beso que compartieron fue más que pasión. Fue promesa, fue presencia, fue futuro. En la última página del nuevo diario de Clara, donde ya no escribía cartas al pasado, sino crónicas para el futuro, escribió: «Me costó entenderlo, pero el amor verdadero no se construye con urgencias. Se construye en los días en que nadie lo ve, en los gestos más sencillos, en las decisiones más silenciosas. Y cuando florece, no necesita aplausos, solo cariño». A su lado, Lorenzo dormía con Lucia sobre su pecho, ambos respirando al mismo ritmo. Clara observó aquella escena como si estuviera leyendo la última frase de un libro que le cambiaría la vida. Entonces sonrió, se acercó lentamente y antes de unirse a ellos en el sofá, susurró para sí misma: «Y así encontré mi final feliz, dentro de un nuevo comienzo». Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.